Comienzo de un 2025. En términos políticos, ¿no? Este primer año de gestión de La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, llegando a un diciembre donde pensábamos que íbamos a tener un comienzo de vacaciones tranquilo, ameno, sin tanta rosca política, sin tantas definiciones, pero quien rompió el silencio fue el propio presidente con un ultimátum a Mauricio Macri en búsqueda de una alianza o no, pensando en las elecciones de medio término en 2025. ¿Qué sucede con la oposición? Fragmentación o no del peronismo. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ya marcando la cancha en términos de estrategia electoral, desdoblando elecciones, pidiendo la suspensión de las PASO. ¿Y qué sucede en la provincia de Buenos Aires? También con definiciones del gobernador Axel Kicillof en su puja, en su interna propia, por cierto, en su terruño, con la propia Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto, este combo explosivo, por cierto, en términos electorales, lo vamos a hablar con Gabriel Slavinsky. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tanto tiempo que no hablábamos. Hola, ¿cómo estás? Buen año. Igualmente. Bueno, ¿buen año? ¿Esa es la definición? ¿Fue un buen año para el gobierno? Bueno, creo que sí, el gobierno cierra un año muy positivo y con una impronta triunfalista hacia el 2025. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que no se le ha complicado como en el punto de partida parecía que se explicaría todos los líos que podían llegar a tener tanto en el Congreso como en la negociación con gobernadores, con intendentes, con la oposición, en las calles. Y la realidad es que el presidente lo que terminó mostrando es conducción, autoridad, firmeza y conexión con la ciudadanía, que lo blindó en un piso de aprobación de arriba del 50%. Por lo tanto, si vos me preguntás, el rumbo lo marcó el presidente, la agenda la marcó el presidente. Y por supuesto que algunos pueden estar disconformes, otros más conformes, pero la realidad es que a nivel político y sobre todo en cuanto a lo estratégico, el presidente y el gobierno en general pueden decir que han cerrado un año muy positivo de acuerdo a las expectativas que se generaron al comienzo, que podía ser la cosa bastante peor. Gabriela Camaxi Sardi, en ese sentido, ¿qué le queda en el haber y qué tiene que plantearse Milei para el 2025 como objetivo, también como eje interno? Me parece que el objetivo lo tienen bastante claro, que es la consolidación de La Libertad Avanza, tanto en los distintos distritos como con consolidar algunos liderazgos, pero por sobre todas las cosas en el resultado de las elecciones, ¿no? Me da la sensación de que siendo un año electoral que empieza en mayo, quiero decir mayo porque estamos a 5 meses de una primera elección nuevamente en una provincia, en este caso en el Chaco, y va a terminar en octubre, por lo tanto la sintonía electoral va a ser constante y se va a leer todo en un dilema, en una línea divisoria. Milei, ¿cómo le fue? ¿Bien o mal? La línea divisoria la traza el mileísmo. Se va a votar a favor del modelo o en contra del modelo, por más de que en cada una de las provincias, por supuesto, van a intentar hacer que la elección se juegue de acuerdo a los términos locales y no tanto nacionales. Por eso justamente las separan de lo nacional para que el huracán Milei no se lleve puesto todo. Con el desdoblamiento, aún así, ¿vos crees que el año que viene termina todas las elecciones provinciales también en un plebiscito de la gestión Milei? Bueno, cada caso es distinto, ¿no? Yo creo que a nivel general, ni hablar a nivel nacional, el plebiscito es aprobación o no al gobierno. Por supuesto que hay provincias que tienen internas, o mejor dicho, dinámicas internas que hacen que se juegue a otro juego. El caso del Chaco puede ser uno, que se vota ahora en el 11 de mayo, que probablemente se juegue la lógica de volver a la lógica Capitanich o con la nueva impronta del gobernador Leandro Esdero. Entonces ahí la incidencia de Milei existe, pero te diría que puede llegar a ser secundaria. No así el caso de la ciudad de Buenos Aires, que intentará dividir la fecha de la elección, separarla. En este caso parece ser que será el 6 de julio. Sin embargo, creo que ahí la impronta del gobierno nacional va a estar muy en primer plano con estos tuits que vos citabas anteriormente, en los que se veía esta conflictividad que hay entre Macri y Milei, o los Macri y los Milei. Ahora, Gabriel, ¿qué tal? Nacho Amonte te saluda. ¿Cómo ves la situación Villarruel-Milei?
¿Le resta al presidente de la Nación pelearse con su compañera de fórmula, alguien que también le supo traccionar un buen voto, sobre todo para poder llegar a la presidencia? ¿Esta pelea se puede solucionar? ¿Es salvable? Ya ha dicho el gobierno de la Nación que por supuesto no le va a pedir a Villarroel que dé un paso al costado, pero la verdad es que ya no intentan tender puentes y de hecho se han quemado hasta las últimas balas, ¿no? Porque ya se critican hasta viva voz. Sí, es muy fuerte lo que voy a decir y puede ser polémico, pero la realidad es que las peleas en las internas políticas de los partidos a los dirigentes les resta, al Frente de Todos les restó en el gobierno, a Juntos por el Cambio, Cambiemos o Juntos, cuando desafiaban a Alberto Fernández y Cristina peleándose de distintas maneras, sobre todo ahora revivida esa pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, también le ha restado y ha perdido una presidencia que podríamos decir la tenían asegurada. Sin embargo, en el caso de Milei es absolutamente distinto. Parece que a él esta lógica no le funciona, no le genera ruido. Al revés, parece ser como que muestra quién está del otro lado, insulta, o sea, está blindado. Milei está blindado por su propia imagen pública, Gabriel. Que lo mantiene vivo. Milei está blindado por su propia imagen pública. No solamente por su propia imagen pública, sino porque el posicionamiento de Milei es el de la pelea, es el de la confrontación, es el de castigar a la casta principalmente. Es lo central, no es la política económica, no nos equivoquemos, no es la lógica política de no negociar con el Congreso, es la de castigar a la casta. Fue elegido principalmente para castigar a la casta. Por supuesto que después, como presidente, se le demanda que cumpla con el corazón del contrato electoral. Y en ese contrato tiene algunas cláusulas adicionales, aparte de castigar a la casta, que es que baje la inflación, ocuparse de la economía, ordenar en las calles, que exista cierto orden público. En esa sintonía se inscribe la pelea con Villarroel. Villarroel es parte de la casta, dice Milei. Por lo tanto, no hay nadie que pueda desafiar o confrontar el mensaje presidencial. Y ojo, aquellos que vayan a juntarse con la vicepresidenta, porque en ese sentido están yendo en contra de los deseos del presidente, ese presidente que insulta, que es provocador, que es polémico y disruptivo. Por lo tanto, creo que Villarroel se le complica muchísimo su transitar, su agenda y todo lo que le depara el 2025, y yo creo que esta pelea se dio en diciembre justamente para que Villarroel no sea parte del armado o que sea vocera ni siquiera en la rosca política del armado 2025 de La Libertad Avanza. Pelea mediante, Gabriel, acaba de publicar un mensaje la propia Victoria Villarroel, ¿no? La vicepresidenta, en términos de despedida, de balance de este año. Lo decíamos, ¿no? Con la confrontación con el presidente. Algunos textuales, si te parece, Gabriel, hablando de un 2025, allí lo vemos, que nos encuentre unidos. ¿A quién le estará hablando? ¿A los argentinos o incluso a puertas internas en el gobierno? Hablando de la fuerza común en la amada Argentina, con la esperanza de un buen futuro. Y hablando del balance, en un segundo párrafo del 2024, lo califica como inolvidable, lleno de aprendizaje, esfuerzo, abrazos, amor y sobre todo el inmenso honor por haber sido elegida, en este caso, como vicepresidente por el voto de los argentinos. Y el final, ¿no? ¿Qué espera para el 2025, Victoria Villarroel? Un año mucho mejor, como siempre. Cuentan con esta vice, atención con este textual, ¿no? Cuentan con esta vice porque todo es por Argentina. Sí menciona a Milei, ¿no? Como no lo había... Siempre en algún mensaje de Twitter hace alguna mención positiva. En esta oportunidad no. Ahora no hace ninguno. O sea, no saluda a su presidente. ¿Y a quién le quiso hablar en este caso, Gabriel? Hablando de un 2025, contando con una vicepresidente que se mantiene firme en su puesto, en su estrategia, en su propia agenda, tal como la acusara el propio Javier Milei, ¿o es un tiro por elevación al presidente? Bueno, me parece que Villarroel entiende la lógica de La Libertad Avanza y en sus comunicaciones es provocadora, siempre lo fue y no está dejando de serlo, nada más que ahora está un par de pasos más calmada, digamos, no tan directa, porque ha recibido un golpe muy fuerte realmente del presidente cuando dice: ella no es parte de las reuniones, no es parte de La Libertad Avanza, decidió ser parte de la casta, de alguna manera como mostrando esa fractura, exponiendo esa fractura
que me parece que es muy, muy fuerte. Entonces, hoy Villarruel el objetivo que tiene es el de recuperar algún tipo de rol como herramienta, como instrumento electoral, como vocera del espacio, que sirva para este cambio paradigmático que ha sido votado. Ella sabe que no está a título o a tiro de decreto. A ella no la pueden echar. Por lo tanto, lo que va a hacer es, yo creo, que seguir haciendo equilibrio, siendo lo más provocadora posible, sin perder esa firmeza que la ha caracterizado tanto en su tono como en su andar, pero me da la sensación de que el golpe lo ha sentido y hoy está buscando cuál es su nueva posición para ser útil a este cambio paradigmático, porque todos sabemos que cuando un dirigente deja de ser una herramienta necesaria para determinado contexto político, queda fuera de juego. Bueno, más aún, ¿no? Le ha criticado en el último tramo el tema de bloquear los aumentos justamente de los senadores, tema que todavía obviamente está sobre la mesa. ¿Qué va a pasar, Gabriel, por el lado del peronismo? ¿Cómo ves el año del peronismo? Un peronismo que se ha visto fraccionado, se ha visto sin referentes y además con una lucha interna por el poder, por la lapicera también. Tiene desafíos enormes, son retos difíciles de asumir porque en realidad mientras la libertad avanza, tanto el radicalismo como el PRO y en este caso el peronismo luchan por sobrevivir. En ese contexto se inscribe que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a la presidencia del partido, tratando de consolidar, no en una estrategia de crecimiento y de triunfo como fue la de Alberto Fernández, sino más bien de retracción y retroceso, tratando de consolidar su propia primera minoría, la cámpora o el kirchnerismo, en donde de alguna manera preserve o se preserve de este huracán que ha sido el hecho de que se incorporó en el escenario político nacional una tercera vía, que no es la avenida de Ancha del Medio, sino más bien una tercera vía que vino a disputar electorados de base, tanto del PRO como del peronismo, y también algo del radicalismo. Por lo tanto, te diría que lo que antes era de dos o de dos frentes, ahora es de tres. Y eso naturalmente hace que te quedes tradicional para los partidos tradicionales con algo menos. Y ese algo menos es muy doloroso cuando son puntos electorales y tienen que ver con puestos o cargos en los distintos poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo, el poder judicial, como el poder legislativo. E imagínate que eso que se dividía entre dos, llegó un intruso llamado La Libertad Avanza o Milei, que se metió por el costado prácticamente, y no solamente hizo que el escenario se divida en tres, sino que pareciera ser que en el 2025 va a ser la primera minoría. Por lo tanto, no estamos hablando de 33, 33 y 33, sino que si quizá estuviese más parecido al 40, 30, 30. Explotó el tablero político y electoral, ¿no? Pensando en el año que viene. Elecciones de medio término que son importantes para el gobierno en términos de legitimidad, no solamente el sustento en el respaldo al accionar económico, al transcurso económico que fue positivo en este año, sino en especial, ¿no? Empezar a robustecer la marca Libertad Avanza en el Congreso, diputados, senadores, en las provincias. Y sobre las provincias, ¿no? La estrategia, lo decía Maxi, ¿no? La oposición, ¿cómo empieza a planificar esa estrategia para disputar el electorado? ¿Qué supone Axel Kicillof, también con su propia interna con Cristina Kirchner, en términos de desdoblar elecciones? ¿Le conviene al gobernador hacer una elección separada a la nacional? ¿Se blinda en términos provinciales? ¿Es una buena estrategia? ¿Es correcta o no correcta? Bueno, vos sabés que la estrategia de desdoble es muy simple. Cuando vos tenés un gobierno nacional en el que tenés el mismo color partidario y al gobierno nacional le va bien, querés ir atado digamos, todos encadenados en la misma boleta sería, pero en realidad en la misma fecha. Cuando el gobierno es de otro color y al gobierno nacional le va bien, vos lo que haces es desdoblar para que de alguna manera esa influencia no te afecte la provincialización de la elección. Gabriel, el caso de Kicillof sí, está atado a un doble precipicio de un lado y del otro. Sí. Por un lado, le convendría quizá desdoblar la elección, pero le trae problemas
con la logística posible de un territorio que es el 37% de la nación argentina. Imagínense que es prácticamente hacer una elección nacional completa con los fondos, de alguna manera, provinciales para desdoblarla. Entonces eso logísticamente, no solamente de modo económico, es muy complejo. Punto uno. Si vamos a nivel político, uno podría decir, bueno, en realidad hay una lógica en donde los intendentes podrían pedirle al gobernador, por favor, desdoblala igual, porque si no, nos van a llevar puesto de La Libertad Avanza, pero aparte, en el cierre de listas del peronismo, se va a imponer la lapicera de Cristina, porque es la presidenta del PJ Nacional. Creo que ahí hay una interna de muy, muy difícil solución, que pareciera ser que no va en la lógica del consenso, sino más bien va en la lógica de la lucha. Todos sabemos lo que pasó con el presupuesto provincial en estas últimas semanas, por lo tanto me parece que esa disputa que hay de interna, que tiene más que ver con la lógica del poder interno del peronismo, mucho más que en alguna cuestión que tiene que sería con la doctrina o con las ideas que se tiene de cara a la sociedad. Creo que lo que está viendo la sociedad es simplemente peleas de poder dentro de un partido político y no tanto la disputa de un modelo hacia el futuro que pueda cambiar el rumbo de lo que llaman el libertarismo o el mileísmo en Argentina de acá a los próximos años. Gabriel, prácticamente te hago la misma pregunta que te hice cuando hablábamos de Villarroel. En este caso, entre Cristina y Kicillof, ¿a quién le conviene más pelearse del uno o del otro? Cristina retoma también la primera plana de la discusión política, primero con peleas con Milei. No peleas públicamente con Kicillof, pero sabemos de las diferencias. ¿Hay alguno de los dos que pierda con esta dicotomía? Porque si vemos algunas de las encuestas, sondeos, el 25% o el 20% quizás de los votantes todavía están con Cristina Fernández de Kirchner, cosa que a Kicillof capaz le podría generar algún problema. Bueno, yo creo que las peleas se inscriben, parecen todas iguales. Creo que esto es muy un mensaje y una frase muy política. Las peleas parecen iguales, pero son todas distintas. Me parece que en el caso de Milei con Cristina tiene una lógica de protagonismo en donde a Milei le conviene elegir rival. Vos sabés que el presidente elige a expresidentes que tienen desgaste y techos bajos, que podrían ayudarlo a que no haya ninguna sorpresa y a alguien que pueda construir por arriba de techos que a los expresidentes siempre se les complican y realmente tienden a ser más bajos. Muy distinto es a la pelea en donde Cristina lo que intenta con el gobernador es que sea de alguna manera quizá el representante de la renovación, pero bajo el esquema o la dinámica de la cámpora del kirchnerismo y por sobre todas las cosas de la conducción, por lo menos a nivel filosófico, conceptual, de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces es algo así como queremos que sea la renovación, pero no tanto. Claro, y Kicillof se tiene que peronizar para eso, básicamente. Pues si le quiere discutir que Kicillof se tiene que peronizar para eso, ¿no? Alguien que quizás mucho no estuvo cerca del peronismo. Cristina pelea desde adentro del peronismo, digo, ¿no? Son distintas estrategias, depende a quién le estés hablando, ¿no? Claro. Uno podría decir, bueno, la estrategia de peronizar es para captar y cosechar a partir de un núcleo duro y sobre todo de un votante peronista tradicional, que por ejemplo en la campaña que hay confrontación por la insignia, por los valores tradicionales del peronismo, por ejemplo en la campaña de Guillermo Moreno, que intenta representar esa tradición de gobernadores del peronismo histórico de Perón y que tanto éxito le trae a nivel de repercusión. Pero creo que en este sentido es más una lógica endogámica de lucha interna, más que por los preciados valores de quién es más peronista o qué representa cada uno. Más bien es una lucha de poder interna por la conducción de un partido que va a disputar si se mantiene en esta misma lógica de confrontación o hay un estilo de renovación. Lo que parece es que cuando no se encuentran las soluciones a lo largo del tiempo y se repiten los nombres, la renovación cada vez parece más lejos. No apareció
el Martín Yarlora, el Sergio Uñac o algún gobernador más desconocido para la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, ¿crees que va a estar muy activo el mercado de pases durante el verano y en la previa del armado de listas? Estoy hablando claramente de lo político y no de lo futbolístico, pero digo, ¿ves a muchos políticos saltando de espacio? Bueno, yo te voy a dar un contexto y esto creo que quizás ayude a la respuesta, ¿no? Sobre todo de mercado de pases. Muchas veces hay incentivos y estímulos de parte de no solamente quien tiene la billetera, como se dice quizás en el mercado del fútbol, sino más bien del que tiene la capacidad de colectar más votos. Nadie quiere, por lo menos ningún dirigente que tenga aspiraciones, esté en un buen momento en su carrera, que tenga ganas de construir a nivel legislativo o a nivel ejecutivo, pero en este caso es elecciones al poder legislativo, muchas veces tiene que elegir cuál es el vehículo electoral en el cual protagonizar determinada cuestión. Y vos decís, bueno, pero si la Libertad Avanza está haciendo el cambio paradigmático y encima va a cosechar más votos en mi distrito, eso genera muchos más estímulos para que haya un salto, por ejemplo, del peronismo, el radicalismo o del PRO. Y en tiempos de confrontación y búsqueda de enemigos públicos, en este caso, ¿a quién se habla, no? ¿Quién le habla a quién? Si es internamente, externamente, si el gobernador le prefiere hablar al presidente y no tanto silenciando a Cristina Kirchner. Habló Axel Kicillof hace instantes con un mensaje, están todos eligiendo Twitter X para despedir este 2024. Mensaje del gobernador haciendo referencia a las grandes obras que se hicieron en la provincia y también estos tiros por elevación, Gabriel. ¿A quién? Al presidente. Decir que no hay plata es una excusa cuando hay compromiso, decisión política, que las cosas sí se pueden hacer. Allí le está hablando directamente al textual, ¿no? Al jingle del presidente, no hay plata, ¿no? Hay una sola manera de llevar más salud, educación y seguridad y bienestar a los bonaerenses y es poniendo el cuerpo y los recursos que hacen falta para que nadie se quede afuera. Lo vamos a seguir haciendo con un gobierno protector. Otra vez el textual del Estado presente y un pueblo solidario, ¿no? Sí. Quizás reafirma la estrategia. Pero la seguridad, quizás hace mencionar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Kicillof, la verdad, debería, o por lo menos hacer algo por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, o mandarse a callar en todo sentido, porque es un desastre la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pablo, lo vemos todos los días en los móviles, ¿no? Sí. No hace falta que diga nada. Absolutamente. Y hace foco en el tema de las obras, porque es la excusa que tiene el gobierno de Axel Kicillof, en un presupuesto que ha quedado trunco la semana pasada y que está pidiendo le autoricen tomar deuda por 1.500 millones de dólares para hacer obras en año de campaña, claramente, que es la manera que conoce justamente el peronismo de hacer campaña, ¿no? Podría terminar las obras que ya tiene comenzadas, digo, ¿no? Antes de arrancar, ¿no? Nuevas. Y si les parece, cerramos con Gabriel en esa puja, ¿no? ¿Quién se habla con quién, no? Si Axel Kicillof empieza a emanciparse, claro, a hacer su propio camino, empezar a no solamente pensar en las elecciones 2025, pensar en una potencial candidatura presidencial en el 27, si empieza a confrontar y a elegirse como enemigos, ¿no? ¿A quién le conviene también Javier Milei? Cristina Kirchner, con la imagen negativa que tiene. Sin duda, ¿eh? ¿Con quién quieren confrontar entre ellos? Y yo creo que ahí Milei siempre desde el centro del ring, que lo ha elegido protagonizar, lo ha hecho bien, como dijimos al comienzo, conduciendo, me da la sensación de que, por un lado, sí, él elige correctamente a expresidentes de techo bajo y también les juega en la interna porque quizás les hace jugar a algunos rivales circunstancialmente para complicarlos. Entonces esos rivales, como en el caso de Cristina, de Axel Kicillof, rivales en la disputa de poder interna, me refiero, ¿no? Levanta vuelo, levanta el guante y por supuesto confronta. Es correcto lo que hace Axel Kicillof de confrontar con el presidente. Se pone de alguna manera en el juego de yo soy tu rival, tu opositor y soy de peso porque la verdad es que tengo repercusión, tengo seguidores, buena campaña de comunicación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Considero de que no es un rival menor tenerlo ahí enfrente, pero muchas veces el presidente elige jugarle a su interna en el peronismo y me parece que electoralmente es algo correcto, digo, en
en la lógica de la táctica comunicacional electoral es lo que se debe hacer. Una de las frases del año, Gabriel, por el lado de Javier Milei, es: quiero ponerle los clavos al ataúd del peronismo, con Cristina Kirchner, obviamente, ahí adentro. ¿Chances del 1 al 10 de que el peronismo y Cristina sufran una gran derrota? Bueno, hay que definir gran derrota y hay que ver de alguna manera si no se equivoca en ese paralelismo, porque la realidad que, digo, cancelar al otro partido, un partido histórico que tiene realmente una muy rica historia en Argentina, te puede gustar, no gustar, estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que no hay duda de que es el partido que históricamente ha sido mayoritario, que más votos ha sacado, que más elecciones ha ganado, que más provincias ha manejado, que en el Congreso más diputados ha tenido y también más senadores. Bueno, parece un poco imprudente decir que el objetivo es ponerle clavos al cajón y de alguna manera sepultar al kirchnerismo, diría, o al peronismo en general. Yo creo que hay que ser un poco más respetuoso, y sobre todo en las cuestiones electorales. Es muy futbolístico lo que te voy a decir, pero yo no daría jamás por muerto a mi rival, nunca. Y ya lo hizo sobre gobierno, todo se terminó. porque al campeonato siguiente hay revancha y todos los años hay otra revancha y hay otro torneo. Y cuando nosotros, los bosteros, la pasábamos muy bien, la verdad es que nos tocó Madrid y lo estamos padeciendo, y siendo el equipo más grande de la Argentina. Bueno, se nos repite todo el día Madrid, 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 Madrid. Entonces, creo que hay que ser prudente políticamente. Tenés absoluta razón, Gabriel, que lo quería decir. Claro, sin ningún tipo de Justo se termina la entrevista, mirá, justo se termina. Mirá, ya te apagó la televisión. Gabriel, como siempre, un placer. Buen balance de este 24 y pensar un año 25 que tendrá muchísima política y muchísima rosca, con un presidente que se empezó a meter también en la estrategia él mismo en primera persona. Así que, Gabriel, abrazo grande. Ahora no sé si estoy tan contento para saludarlo, pero bueno. No queda otro. Feliz 2025. No, tranquilo. La Copa Libertadores no la van a ganar. Pero tan ecuánime que dijo Madrid, que es la palabra tabú. La séptima Copa Libertadores no la van a ganar nunca, así que... No, ustedes están blanco y negro todavía, así que no se preocupen. Bueno, te lo digo esto con amor, ¿cómo no van a estar contentos si están en la... Es un montón. Gracias, un placer. Que tengas una linda noche. Gracias. Chao, buen año, nos vemos mañana.